Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, conducido y presentado por un servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que es la pensión alimenticia, pero vista desde la materia penal. Vamos a ver rápidamente, a grandes rasgos, primero, qué es la pensión alimenticia, en qué consiste en materia civil. Bien, el artículo 303 del Código Civil para la Ciudad de México nos indica: los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, eh, que estuvieron próximos en grado. ¿Esto qué quiere decir? Que si en dado caso, como bien lo menciona este artículo, a falta o por imposibilidad de los padres, recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieron próximos en grado. Estamos hablando de, por ejemplo, los papás, ¿no? Los papás del eh, deudor alimentario, en este caso, ¿no? Se puede demandar pensión alimenticia a los abuelos, por ejemplo. También se puede demandar pensión alimenticia a los hermanos, a los primos, a los tíos incluso, ¿no? Se puede demandar pensión alimenticia, pero aquí, como bien menciona, a falta o por imposibilidad de los padres. ¿Qué es lo que compone eh, o qué elementos comprende la pensión alimenticia? El artículo 308 del Código Civil para la Ciudad de México nos menciona que es la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto, ¿no? En dado caso que pues se encuentre naturalmente, como bien lo menciona el artículo, pues embarazada la mujer. Eh, Aparte de todo, en su fracción segunda nos dice: respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se tiene todavía esa idea errónea de que cuando llegan a la mayoría de edad, 18 años, pues ya no les corresponde seguir dando esta pensión alimenticia. Sin en cambio, como bien lo menciona, incluso para profesión adecuados a sus circunstancias personales. ¿Qué quiere decir esto? Que aún teniendo la mayoría de edad, si todavía continúa estudiando, el menor o la menor, pues sigue esta obligación de seguir otorgando lo que es la pensión alimenticia, ¿no? Alrededor de unos 25, 24 años, ¿no? Aproximadamente, que termine más alrededor su licenciatura, ¿no? Sus estudios superiores. Pero aquí hay un dato muy importante. La pensión alimenticia ya hoy en día pues se puede exigir tanto al hombre como a la mujer. Pero vamos a entrar en un dato más relevante. Regularmente, y asuntos que se han llevado en el despacho, cuando se exige pensión alimenticia, pues normalmente se exige directamente a la empresa donde se encuentra trabajando el deudor alimentario. ¿Para qué? Para que el patrón, por medio de la nómina, pues vaya descontando esta pensión, se vaya depositando en una cuenta de los acreedores alimentarios. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿O qué es lo que pasa en la mayoría de los asuntos? Que el patrón pues llega a apoyar o ayudar a este deudor alimentario, y muchas veces pues incluso hasta disminuye el salario, ¿no? Para que el deudor alimentario pues aporte menos cantidad de pensión alimenticia, o de plano no aporte nada. En otras ocasiones se llega a dar el caso de que cuando se les demanda la pensión alimenticia, llámese al hombre, al padre o a la mamá, incluso hasta se salen de trabajar, ¿no? O amenazan con salirse de trabajar con tal de no cumplir sus obligaciones. Pero en estos supuestos ya nos encontramos en un hecho delictivo que se encuentra fundamentado en el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México. El no otorgar pensión alimenticia
o realizar este tipo de prácticas, ya estamos en una conducta delictiva. En el mejor de los casos, pues los pueden demandar por la vía familiar. Incluso en esta investigación que se realiza, el patrón, si en dado caso en la investigación se comprueba que el patrón realizó este tipo de actos u omisiones para que el deudor alimentario no cumpla sus obligaciones, también se le puede demandar, ¿no? Al patrón también se le puede demandar y eso es muy común. Es muy común que los patrones llegan a ayudar a los deudores alimentarios, pero como ven y como lo estamos mencionando en este momento, también se puede demandar. Como tal, no se le puede demandar una pensión alimenticia, pero sí una reparación del daño, una indemnización por daños y perjuicios que sus acciones u omisiones están ocasionando para que el deudor no cumpla con la obligación como tal. Ahora bien, con esta conducta también el patrón puede ser denunciado por este delito, fundamentado en el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México. Vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dice. Es el título séptimo, delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tiene derecho a recibirlos, se le impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de 90 días, el juez ordenará al registro civil el ingreso de los datos del sentenciado en el registro de deudores alimentarios morosos. Aquí también menciona algo muy importante, eh, que fue justo lo que acabo de mencionar, ¿no? Artículo 194. Al que renuncia a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea este el único medio de obtener ingresos o coloque al estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de 1 a 4 años y de 200 a 500 días multa, pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño y de las cantidades suministradas oportunamente, ¿no? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y aquí en este artículo es muy importante principalmente para el patrón, ¿no? En dado caso, como lo mencioné al inicio del programa, que muchas veces, pues, no sé, su empleado es su amigo, etcétera. Se han dado estos supuestos en casos reales en nuestro despacho. Dice, se impondrá pena de 6 meses a 4 años de prisión y de 200 a 500 días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el juez u omitan realizar de inmediato el descuento ordenado. Porque recordemos que cuando se realizan las demandas, la mayoría de estas demandas de pensión alimenticia, pues la primera orden judicial que llega es a la empresa donde se encuentra trabajando el deudor o la deudora alimentaria. Y en automático y por orden judicial pues tienen que empezar a hacer los descuentos para que se empiece a realizar ese pago de pensión alimentaria. Como vemos, si no se realiza de esta manera, si en esta investigación de la demanda se está comprobando que el patrón por acción o omisión está apoyando al deudor alimentario para que no cumpla con sus obligaciones, como vemos, se está cometiendo un hecho delictivo y como tal pues puede ser denunciado ante la Fiscalía o el Ministerio Público. Es un delito que no amerita prisión preventiva, es un delito que puede llevar el proceso en libertad, pero también es un delito que, como todos en general, si cumple con los requisitos señalados por la ley, pues se puede solicitar la prisión preventiva justificada. Ahora, es otra cosa muy importante, es un delito que se lleva por querella. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la víctima puede ir a realizar la denuncia. En este caso estamos hablando de menores, pues tienen que ser las personas legitimadas, los tutores o los que están a cargo de estos menores, sus representantes de estos menores, los que pueden ir a realizar la denuncia. Esto quiere decir que es de querella. Hay
un dato, una buena noticia, ¿no? En este caso para el deudor alimentario, en caso que sea denunciado por no pagar la pensión alimenticia, es que este delito permite lo que es el perdón del ofendido o de las personas legitimadas o quienes representan a los menores, a los acreedores alimentarios. Pero ¿qué requisitos se necesitan para que pueda proceder este perdón? Dos. Primero, eh, que pague esta reparación del daño, es decir, las cantidades o la pensión alimenticia que no se ha realizado durante el tiempo por lo cual se está denunciando. Y dos, que deje en garantía pues una cantidad suficiente para poder respaldar esta pensión alimenticia durante un año. Se necesitan estos dos requisitos aparte de el perdón de la víctima para que pueda, pues en dado caso que sea denunciado por la vía penal, pues pueda salir en libertad, ¿no? Pueda, eh, pues sí, hacer lo que es la reparación del daño y ya no siga dentro de este mismo procedimiento, de esta misma denuncia. Entonces, si bien le va, únicamente se puede realizar una demanda por la vía familiar y efectivamente lo mismo al patrón, en dado caso, se le exige lo que es una indemnización, un pago por estos daños y perjuicios por esta acción u omisión, en el mejor de los casos. Y también, pero si nos vamos por el otro lado, por la vía penal, pues ya vemos que este tipo de conductas pues se están cometiendo un delito. Y como tal, este delito existe y se encuentra fundamentado en el artículo 193 del Código Penal para la Ciudad de México en su título séptimo, delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. Bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia, conducido y presentado por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Contamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Defendemos sus derechos en materia penal, en materia civil, en materia familiar, mercantil y laboral. Contamos con abogados especialistas en cada una de las materias, dirigidos por mi socio, el doctor Guillermo Torres, y su servidor, el abogado Alejandro Celio. Nos vemos hasta la próxima.